Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Pete Bay. Charlie solo se queda con el delantal basados en el libro. Bay no soporta la ternura del perro gigante que lleva su delantal. Saltó y agarró la cara de Charlie antes de pellizcarle ambas mejillas con impaciencia. Esto hizo que el niño girara la cabeza y saliera corriendo porque estaba molesto. Sin embargo, todavía no pudo escapar de los colmillos de Bay. Oh, ya es suficiente. Charlie resopló. Después de dejarlo enojarse, Bay lo besó en la mejilla durante un largo rato. La cara del niño se puso roja, extendiéndose hasta la punta de las orejas. Como todavía se estaba vistiendo, esto era bastante vergonzoso. Además, Bay estaba actuando como un loco porque le gustaba verlo usando ropa como esta. Eso fue aún más vergonzoso. ¿Vas a seguir burlándote de mí? Cuando pierdas, quítate las bragas. No te quites el delantal. Bay se puso de pie mientras daba un ultimátum, antes de regresar para sentarse en el mismo lugar con una expresión de arrepentimiento por no haber seguido luchando con las mejillas del chico. Otra vez, ¿no me dejaste quitarme las gafas antes? Sí, eso es lindo. ¿No quieres mostrármelo? ¿Por qué debería usarlo? Si aceptas usar el delantal hoy, lo usaré la próxima vez para que puedas verlo. En realidad, las orejas del joven perro se animaron y su cola se levantó tan pronto como lo escuchó, y fue como esperaba. Bay ya sabía que hizo que Charlie lo obedeciera. Es cierto que usarías algo como esto, pero esta vez primero tienes que ceder. Crap, asintió Charlie de inmediato, lo que provocó que Bay se echara a reír. Te prometo que... Está bien, lo prometo. Tras finalizar el contrato, comenzó una nueva ronda. Esta vez, si Charlie ganaba, Bay perdería una prenda de vestir. Sin embargo, si Bay ganaba, se consideraba que Charlie había perdido por completo y tenía que quitarse lo último que cubría su cuerpo, es decir, su ropa interior. Bay estaba plagado de imágenes de lo que más deseaba ver. Esta vez fue Charlie quien jugó con sus cartas primero, comenzando con el juego de valor habitual. Bay continuó jugando con una actitud relajada mientras Charlie actuaba como si este partido fuera un juego de vida o muerte. El niño sudaba cada vez que dejaba sus cartas más altas, hasta el momento en que cada uno tenía solo una carta en la mano, y era el último turno de Charlie para colocar sus cartas. El joven contuvo la respiración y se arrojó apasionadamente sobre Babe. Sabía que esta tarjeta podría no ser la puntuación más alta, pero en el pasado habían usado muchas tarjetas de puntuación alta, por lo que por ahora la posibilidad de que Babe tuviera una tarjeta más alta sería menor. Juego terminado, dijo Babe mientras sacaba la última carta que tenía en la mano, que era el rey de corazones. Charlie se llevó las manos a la cabeza, sintiéndose impotente. De hecho, confiaba en sus habilidades para jugar a las cartas todo este tiempo, pero al final perdió ante un ganador nato como Pete Bay. Quítatelo, te verás guapo. Se reclinó ligeramente hacia atrás y presionó sus manos contra el suelo de muy buen humor. Charlie solo pudo respirar profundamente, tratando de aceptar la derrota, antes de levantar lentamente las caderas para quitarse las bragas. ¡Wow! Bay, no seas así. El joven alto protestó cuando Bay de repente hizo un escándalo cuando la ropa interior de color oscuro se cayó de su cuerpo. Ahora, Charlie solo llevaba un delantal blanco para cubrir su cuerpo. Sexy, lo que quieras que haga, dilo rápido. ¿Por qué tienes tanta prisa? Todavía no estoy satisfecho. Hoy te burlaste mucho de mí. Depende de mí, dijo Bay mientras lo miraba con ojos emocionados. Charlie simplemente se quedó sentado con una expresión hosca en su rostro. Se sentía bien que Bay estuviera de mejor humor, pero ¿por qué tenía que ser de una forma tan humillante? A pesar de que habían visto los cuerpos del uno al otro, pero estar vestido de esta manera era extraño. Está bien, no me burlaré de ti. Dilo rápido, déjame ver. El hombre mayor dio órdenes con cara seria, mientras que el más joven cerró los ojos mientras su rostro se sonrojaba.
porque solo usar un delantal frente a Babe lo avergonzaba tanto que casi se escapaba. Además, también le pidió a Charlie que se ayudara mientras miraba.